Muy buen día, abogada Ninfa Ramírez. Mi nombre es Suya Pallisel. Voy a hacer este video acerca de la repartición de bienes. La repartición de bienes es el acto o virtud del cual, aceptada la herencia por los herederos, se procede al reparto de bienes hereditarios, adquiriendo su propiedad. Para llevar efecto la partición de herencia, todos los herederos han tenido que aceptar o renunciar a ella, bien en un momento anterior al reparto de bienes o bien en el momento de la partición de la herencia. En la repartición de bienes es necesario primeramente los herederos hayan aceptado o repudiado la herencia que deja el difunto. También otra cosa, y tampoco será obligado a permanecer en una indivisión y tampoco se podrá estipular la proindivisión por más de 5 años, es lo que estipula nuestro Código Civil. En el artículo 1233 menciona que tiene validez de partición cuando el difunto haya dejado mediante testamento público. En estos casos, lo habitual es que sea el testador el que realice el reparto de sus bienes, o bien que se asigne un contador o partidor testamentario, es decir, que el testador designe a una persona que no sea uno de los coherederos para que efectúe la partición. Para mencionar acerca del nombramiento de un partidor de bienes, el artículo 1234 nos dice que la partición de la herencia requiere un acuerdo unánime entre herederos y hereditarios y legitimarios, y dicho acuerdo en numerosas ocasiones es difícil de conseguir. Es más que habitual que haya uno o varios herederos o legitimarios disconformes, y que el hecho de ser necesario su consentimiento le es de una posición de fuerza con la que chantajear a los demás herederos. Entonces, ¿qué es un partidor de bienes? Es un tercero independiente y profesional. ¿Por qué? ¿Por qué es profesional? Porque es nombrado por un secretario judicial, notario o el testador. Este se encarga de determinar qué bienes integran la herencia, cuál es su valor y repartir los bienes entre los interesados en la sucesión, que son los herederos, legatarios o legitimarios, en función de la voluntad del causante manifestada en el testamento, o en su defecto en la proporción que determina la declaración de herederos intestados. También el contador partidor evita las eternas peleas sobre si un bien vale más o menos, y la no menos tediosa disputa sobre de bienes de adjudicar a cada uno. El testador también puede encomendar a una persona que no sea heredero la facultad de realizar la partición de herencia. Siempre recordando que si el difunto deja designado un testador, este hará entonces la partición de bienes. De esta manera también el testador evita posibles enfrentamientos entre los coherederos, quienes deberán respetar la voluntad de él. Aún así que él sea designado el partidor de bienes, en el artículo 1236 nos dice que el partidor no es obligado a aceptar este cargo contra su voluntad, pero si nombrado en testamento lo rechaza sin probar inconveniente grave que lo impida, será indigno de suceder al testador. Y luego, en el artículo 1242, la ley señala al partidor para efectuar la partición. El término debe de ser en 6 meses, contados desde la aceptación de su cargo. Ahora dicho lo que es el repartidor de bienes, también mencionaré acerca de las funciones del contador o partidor de bienes que hice como análisis. El número 1, el partidor de bienes determina el caudal hereditario. Esto quiere decir que tendrá que concretar cuáles son los bienes del fallecido que deben repartirse entre los herederos. Asimismo, deberá determinar las deudas, las cargas y los gastos hereditarios. De esta forma establecerá el haber hereditario, que es la parte de bienes de la herencia que corresponde a cada heredero. En el artículo 1247 nos habla sobre la liquidación de las sociedades gananciales.
También en el artículo 1247 nos habla acerca de la liquidación, es decir, lo que se le va a liquidar a los coasignatarios en esta distribución de efectos hereditarios. Antes de efectuar la partición, el contador partidor deberá liquidar la sociedad, es decir, deberá valorar los bienes gananciales del difunto. En la división de estos fondos también se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. También, si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor, con el legítimo consentimiento de los interesados, separar de la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos en cuenta de la asignación. También en la partición de herencia, en esta liquidación, o de lo que ella se restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, que se habla de la posible igualdad, pues, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad a los otros, haciendo hijuelas o lotes de masa repartible que se sortearán. En la formación de estos lotes se procurará no solo la equivalencia, sino la semejanza de todos ellos, pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o cuya separación resulta perjuicioso, salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados. Uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes antes de efectuarse el sorteo. Y esa es la manera que puedo entender acerca de la distribución de la liquidación de estos efectos hereditarios. Luego de esto, en el artículo 1248 nos menciona acerca de los frutos recibidos y habla acerca de los derechos. Por ejemplo, que los asignatarios de especies tendrán derechos a los frutos y a secciones de ellas desde el momento de abrirse la asociación, salvo que la asignación haya sido ese día cierto o bajo condición suspensiva. Pues en esos casos no se deberán los frutos, sino desde ese día o desde el cumplimiento de la condición, o menos que el testador haya expresado ordenado otra cosa. Si los legatarios o cantidades o géneros no tienen derecho a ninguno de los frutos, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituido en mora, y este abono de frutos se hará a costa del heredero o legatario moroso. Los herederos también tienen derecho a la masa hereditaria indivisa o prorrata de sus cuotas, deducidos, empero, los frutos y las accesiones pertenecientes a las asignaciones de especies. También recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa de deducción que se habla en el párrafo anterior. También recaerá todos los frutos en las secciones de la masa la deducción de lo que dije anteriormente. Habiéndose impuesto por el testador este gravamen algunos de sus asignatarios, este solo sufrirá entonces la deducción, nada más. En algún caso hay una confusión de bienes gananciales o de matrimonio o de contratos de sociedad o sucesiones anteriores, nos dice el Código Civil que en primer lugar se hará la separación de matrimonios. Si el difunto estaba casado, significa que el partidor primero hará la repartición de bienes dividiendo sus ganancias propias del difunto, separando los bienes del matrimonio y así poder tener como más puntual lo que se le va a repartir a los herederos. Si en un caso el testador también no dejó el testamento, se hace este procedimiento para que todo sea más transparente. Algo muy interesante nos habla el artículo 1252 acerca de la partición de masas de bienes. Cuando hay interés en personas que están ausentes o que no están nombradas o no haya un apoderado o personas que estén
o a personas que estén bajo tutela o curaduría. Entonces dice que debe de ser necesario someterla, terminada de esa, a una aprobación judicial. Luego, efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubiera cabido. Los títulos de cualquier objeto que hubiera sufrido división permanecerá a la persona designada al efecto por el testador, o en efecto de esta designación a la persona a quien hubiera cabido la mayor parte, en cargo de exhibirlo a los partícipes y de permitirles que tengan traslado de ellos cuando lo pidan. En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo. El Código Civil también nos dice que si el partícipe es molestado en la posesión del objeto, en el momento de la partición de los bienes, la persona lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a cesar la molestia y tendrá derecho para que le saneen la evicción. Esta acción prescribirá en 2 años contados desde el día de la evicción. No habrá lugar a esta acción de la evicción si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviviente a la partición. Número 2. Si la acción de saneamiento se hubiera expresado o expresamente renunciado. Y número 3. Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa. Otra cosa también que se debe de saber acerca de la repartición de bienes es que las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera según las mismas reglas que los contados. También el haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubiera omitido se continuará después, dividiéndolo entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. Agregando más a mi acorde, hay que tener muy bien y bien claro que en la repartición de bienes, si el testador en el testamento deja descrito, ya sea hasta con condiciones o la manera de repartir los bienes y todo, se debe de cumplir su última palabra. Si en un caso en el testamento no deja un testamento, pero deja una persona asignada para repartir sus bienes, entonces todo este trabajo de repartir los bienes lo hace el partidor de bienes, conforme también a la igualdad de todos los coherederos que el difunto deja. Y en la sucesión ellos pues deben de aceptar o repudiar la herencia para poder proceder a la repartición de bienes. El testamento siempre hay que tener claro, en la repartición de En la repartición de bienes es inválido o es nulo cuando lo que se ha hecho en algún caso de la repartición de bienes ha sido en contra de la ley. El Código Civil siempre nos dice cómo debemos de hacer la repartición de bienes y quién lo debe de hacer y mediante cómo. Entonces, si no se cumple eso, entonces la repartición de bienes se vuelve nula. Será anulable también la partición de herencia si falta capacidad o existen vicios en el consentimiento. Si la persona que acepta el consentimiento, la persona que acepta la herencia, tiene indignidad para poder aceptar o incapacidad para poder aceptarla, entonces se vuelve nula la repartición de la herencia. También será rescindida la repartición de herencia por las mismas causas que las obligaciones o por lesión en más de la cuarta parte. Y bueno, ninfa, esta ha sido mi participación acerca de la repartición de bienes. Espero poder haber logrado con las expectativas y esperaremos ahí buena actitud, buena nota. Gracias, abogada, por su atención.